Gracias. La verdad es que yo les digo gracias de corazón, porque cuando ustedes me avisan que no estoy grabando, me hacen un favor, dado que si no me quedo sin grabar y bueno, después no se hace bien la clase. Listo. Bueno, cuéntenme un poquito. Yo no tengo problema de explicar todo esto. Si vieron la clase, habrán visto con qué vamos a trabajar. Si no la vieron, no hay problema. Yo voy a explicar ahora. Pero después la ven, porque quizá algunas de las cosas que estoy explicando ahora no está más completa en la clase, aunque bueno, es lo mismo. Sé lo mismo, voy a decir lo mismo, más o menos, con palabras más, palabras menos, quizá con algún ejemplo diferente, pero es la misma. Solo que a veces uno se olvida de algo, un ejemplo, o lo completó de otro modo. Nosotros vamos a trabajar este tema, que es el problema de los géneros discursivos, con esta bibliografía. Miren, este PowerPoint, que yo se los he convertido en PDF, es parte de la bibliografía, porque este Power está trabajado a partir del texto del problema de los géneros discursivos, que es un capítulo que está en el libro Estética de la Creación Verbal y que es escrito por Mikhail Bakhtin, ¿no? Y sucede que yo fui haciendo la extracción de los fragmentitos desde el texto. O sea que si ven mi clase y ven el Power, el texto que por ahí asusta, lo van a poder encarar mejor y se van a dar cuenta, ya lo que voy leyendo estaba en el Power, lo dijo la profesora y no me tengo que preocupar mucho por si se me hace difícil la lectura. Bien, ¿estamos? Quiero una respuesta para ver si no estoy sola en... Muy bien. Gracias, Miguel. Gracias. Bueno, comencemos. Pregunto, ¿alguna vez escucharon de este tema? ¿Alguna vez lo vieron en alguna otra clase? ¿Sí o no? ¿Algo escucharon? Sí, profe. En gramática se lo comento un poco. Sí, yo el primer Power que trabajé fue para una diplomatura en gramática. Bueno, ¿se animan a decir algo sobre el texto, algo sobre el tema? ¿O no? ¿Quieren que empiece o tienen algo para decir sobre el tema? Los estoy leyendo. Héctor levantó la mano. Empiezo, sí. Fantástico. Hola, buenas noches, profe. Sí, Héctor, lo escucho. Sí, bueno, lo que pude ver así en breve nomás al principio, pero bueno, en cuanto que habla este PowerPoint sobre los enunciados, y que todo enunciado hace referencia o expresa, o es lo que uno expresa con palabras, una idea. Y eso enunciado es lo que vamos a denominar como géneros discursivos. Bien. Los enunciados forman parte de los géneros discursivos fantásticos. Eso es algo que tenemos que entender. Empiezo. Como les dije, es de Bakhtin y vamos a pensar dos palabras interesantes acá. Bueno, el problema no es la palabra en la que me voy a quedar, porque esto es algo que Bakhtin le pone el problema porque se lo está problematizando, lo está pensando, y lo está pensando de una forma bastante creativa y nueva, que no deja al lenguaje conectado solo a la lingüística, sino que el lenguaje se va a conectar con el quehacer de los seres humanos, con la praxis humana, con las prácticas sociales, con aquello
que es una actividad que hacemos en la cual también participa el lenguaje. Bien. Perfecto. Y géneros, ¿no? ¿Por qué se llama los géneros? Porque va a tener esta idea totalmente novedosa de que el lenguaje se va a diferenciar en géneros discursivos. Ahí está la profe Mariana, me parece. ¿Sí, Mari? Sí, aquí estoy. Genial. Claro, cuando aparece el power así es porque estás vos. Entonces dejo de compartir yo, Mari. Bien. Entonces, bueno, género. ¿Qué entendemos por género? Voy a hablar yo, no, ya les pregunté algunas cositas, pero si ustedes quieren decir algo, levantan la mano o toman el micrófono, dicen algo o lo ponen en el chat y nosotros lo vamos a leer. Cuando agrupamos por géneros, ¿no? Es porque hay eso que se agrupa, en este caso van a ser enunciados, tienen características similares, tiene algo que los distingue de otros y que al mismo tiempo los asemeja a unos, ¿no? Y estos géneros son del discurso, son discursivos. Y esto es pensar el discurso como la lengua puesta en funcionamiento. En realidad es el habla en funcionamiento. No estoy pensando cuando hablamos de géneros discursivos, ¿no? En los discursos de los políticos, aunque después vamos a hablar de eso. O en un discurso que se dice en un acto, el discurso del Día del Maestro, del discurso que está diciendo la directora, o el que escuché decir en alguna inauguración, ¿no? Sí, es un género discursivo, pero estamos hablando, cuando decimos discurso, con respecto a la elaboración del lenguaje en enunciados. Pasemos mal. Yo les he puesto en este Power, creo que aquí lo tengo. Bien, les he puesto, ahí dice, vamos a hablar de enunciados, porque justamente, hablemos de enunciados, porque justamente cuando hablamos del discurso, esto está compuesto por enunciados. Vamos a la otra diapositiva. Y esta diapositiva, ustedes verán, tiene unas imágenes donde hay personas haciendo distintas actividades o oficios, ¿no? Funciones, profesiones, ¿no? Hay un piloto, un señor que está trabajando en un edificio, un médico en la sala de operaciones, hay gente jugando al fútbol, un señor que está cultivando, después están los militares. ¿Por qué? Porque, dice Bastián, cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos. Cuando hablamos de esfera del uso de la lengua, estamos hablando de ámbitos, momentos. Yo en el video les digo como territorios, como lugares, pero no como lugares de estar, no como territorios de estar, sino como territorialidades, como ámbitos, ¿no? Y les decía también que cuando hablo de esfera, estoy hablando de esfera como lo es la esfera como tridimensional, no como algo plano, que no es lo mismo que un círculo, sino como un ámbito. Entonces, de acuerdo a la esfera de la actividad humana en la que esté, y pensando en esfera es que se pusieron estas imágenes, porque los albañiles tienen intereses en su lenguaje o estructuran su lenguaje o el léxico que usan para su lenguaje, ¿no? Para estructurar y elaborar los enunciados, ese léxico determinado por su actividad. Entonces, en ese léxico va a haber más palabras que hacen alusión a la construcción,
al quehacer del construir, ¿no? Y imagínense, bueno, el médico en su lenguaje va a ser técnico de otro modo, y todo el léxico y la organización, y va a ser más específico de la actividad que hacen, y van a ser vocablos, palabras que están, y formas de hablar también, y de construir, de elaborar el lenguaje, que están determinadas por ese quehacer. Sin embargo, los enunciados también pueden estar en la vida cotidiana, ¿no? Ay, me parece que hay gente. En la vida cotidiana, en un saludo, en un agradecimiento, en un encuentro, una conversación entre nosotros, también es una práctica humana, una práctica social, una práctica que hacemos los seres humanos: saludarnos, agradecernos, enojarnos y decirlo con palabras, expresarlo con palabras, ¿no? Y en esas palabras estamos elaborando enunciados, que dice que son relativamente estables, porque tienen un modo de elaborarse, por lo general siempre. Pensemos en un saludo. El saludo tiene una fórmula. Decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué es de tu vida? ¿O bien, vos, ¿qué tal? ¿Y tu mamá? Tiene esa comunicación cotidiana en la cual estamos encontrándonos a través del lenguaje, y ese lenguaje hecho enunciados, también tiene una elaboración de enunciados, ¿no? Es estable, tiene una estructura, tiene una forma de ser. Alguien tiene que saludar para que el otro lo salude. A veces decimos, no me saludó, yo tampoco lo saludé. Hay una reciprocidad, no me saludó, no lo saludé, pero me saludó y yo lo saludé, o yo lo saludé y él me saludó. Ven que hay una interacción entre quien enuncia y a quién va dirigido ese enunciado. Bueno, ese tipo de enunciados relativamente estables, ¿entienden la idea de relativamente estables? Por lo general se dan así. Van a crear lo que son géneros discursivos. Dice que los géneros discursivos son muchísimos, son incontables, porque las prácticas de la actividad humana también son incontables. Las interacciones que tenemos como personas comunicándonos son incontables, y siempre vamos a ir armando distintos enunciados. Y esos enunciados van a tener, de acuerdo a su estructura, van a participar de distintos géneros discursivos. La idea acá, que quiero que les quede, es que no estamos hablando de qué hace una persona, sino de cómo usa la lengua una persona en un género discursivo. El género discursivo no es la medicina, sino el género discursivo es el modo en que usaría el lenguaje alguien que practica la medicina. El género discursivo no es el encuentro entre dos personas, sino el modo en que esas dos personas, cuando se encuentran, elaboran enunciados y usan la lengua. Bien, vamos a pasar. Hay una diapositiva que dice qué es enunciar. ¿Qué es enunciar? ¿Por qué? Porque, como yo les explicaba también en el video, escuchamos la palabra enunciado, enuncie, enunciar. Y a algunos nos ha pasado con los estudiantes que vienen y preguntan, profe, ¿qué tengo que hacer acá? Y bueno, vamos a ver qué significa enunciar, ¿no? Expresar con palabras una idea. Enuncio, digo, expreso, declaro, formulo, planteo, manifiesto, expongo, digo. Aquí están los sinónimos. Especificar, explicar, relacionar. O sea que el enunciado está construido por la palabra, está especificado en la palabra. A ver qué dice Miguel.
En este caso, cada sinónimo va a estar haciendo alusión a lo que es enunciar. Pero si yo estoy haciendo una declaración, hoy declaro que de ahora en adelante no voy a usar más tal, no sé, tal colectivo o tal cosa, bueno, podría ser un género discursivo. Formular una, no sé, una declaración, formular una pregunta, un ensayo. Vamos a ir a ver el ensayo enseguida, Miguel. Planteo un problema, pero yo lo planteo a través de enunciados. Ahora vamos a avanzar. Bien, ahora sí avancemos porque Miguel nos va llevando corriendo a que pasemos a otro tema. ¿Me pasás la diapositiva? Esta parte me interesa que la leamos, ¿no? Esto sobre la vida. El lenguaje participa de la vida. ¿Están de acuerdo? El lenguaje participa de la vida a través de los enunciados. Exactamente. Nosotros vivimos y la vida de las personas, la vida de las sociedades, la vida que nos importa con respecto al lenguaje, va a estar dicha, comunicada, expresada a través del lenguaje. Por eso el lenguaje participa de la vida a través de los enunciados. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buenas noches, siento mucho tu pérdida. Felicitaciones por el casamiento. Felicidades por haberte recibido. O te amo, ya no te quiero más, nos podemos separar, nos vamos a casar. Distintas cosas que podemos decir y tienen que ver con la vida. Y así la vida participa del lenguaje a través de los enunciados. Es lindísima esta idea, ¿no? El lenguaje participa de la vida a través de los enunciados. El lenguaje no es nada si no lo usamos, si no lo ponemos en funcionamiento. No existe el lenguaje si no existen las personas que lo usan. Bien, con esa idea quiero que nos quedemos. Dice, no se puede estudiar el enunciado sin tener en cuenta su aspecto genérico, alejarse de los enunciados concretos que se dan en situaciones comunicativas concretas, porque sería una abstracción. El enunciado se da en situaciones comunicativas concretas. Un encuentro, ¿no?, para saludarnos, una reunión, se da en situaciones que tienen un contexto y esas situaciones son concretas, no son abstractas, no están separadas de la vida o del mundo o de la práctica de los seres humanos. Y en la otra dice, las diversas esferas, que esto ya les expliqué, de la actividad humana están relacionadas con el uso de la lengua. Lo vuelvo a poner porque fíjense que nos está remarcando esto, Bakhtin, esta idea de que la actividad humana está relacionada con el uso del lenguaje. Y no cualquier actividad humana, sino cada diversa esfera, cada esfera en su puesta en funcionamiento del lenguaje. Bueno, el uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados. Fíjense que estamos hablando de enunciados y no estamos hablando de oraciones, ¿no? Los enunciados pueden ser orales, pueden ser escritos, pero esos enunciados son concretos y son singulares. No son genéricos para todos, sino que cada enunciado se da singularmente en un contexto. Esos enunciados singulares le pertenecen ¿a quién? A los participantes de una u otra esfera en la praxis humana. Los enunciados son de cada uno de nosotros cuando enunciamos. Y cuando andamos por el mundo vamos haciendo enunciados. ¿Qué hay hoy para cenar? ¿Me pasás un mate? ¿Querés mate?
Voy, tengo que lavar la ropa, alcanzame esto, decirle al perrito que salga. Esos enunciados le pertenecen a quien están poniendo la lengua en funcionamiento y están dirigidos hacia alguien. Bueno, estos enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas. ¿Cómo reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas los enunciados? Los reflejan con su contenido temático y también con el estilo verbal que han elegido y con la composición o la estructuración. Yo esto lo expliqué en el video. El contenido temático podría ser, es el tema. Si nos encontramos dos y nos saludamos, ¿no? ¿Cuál es el tema? El saludo. El estilo verbal, que serían, ¿cuál es el léxico? ¿Cuáles son los vocablos? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son las frases que voy a elegir para hacer ese enunciado, elaborar ese enunciado que tiene que ver con un saludo y que puede decir buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Son dos formas distintas. Y eso es lo que el estilo puede ser formal, informal, puede ser coloquial, puede ser regional, puede ser técnico, puede ser especializado. Y la otra forma es la composición o la estructuración. ¿Cómo está compuesto ese enunciado? ¿Qué estructura tiene? ¿No? Y la estructura en un saludo es, como decía, si me saluda, lo saludo. Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Ves que tiene alguien empieza, el otro responde, va el buen día y la pregunta por cómo está. Esa es la estructura. Imagínense otro tipo, estoy hablando de un enunciado primario, de un enunciado básico. Una conversación cuando nos encontramos. Hay otros tipos de enunciados mucho más complejos, ya vamos a ir a verlos, pero lo que quiero que quede acá entendido es que aún en un enunciado básico está organizado con contenido temático, con un estilo verbal y la composición o estructuración, ¿no? Esos enunciados están en relación con la esfera, el ámbito en el que se están dando. Y va a reflejar en qué condiciones específicas. Bueno, en la esfera del saludo, me junto con alguien a tomar algo y a conversar un poquito de todo, hablar de la gente, de los compañeros del colegio, de los compañeros de trabajo. Bien, pasemos. Estoy esperando todas las preguntas que ustedes necesiten hacer. Incluso, no sé, el jueves es feriado, pero en una de esas abro una clasecita de consulta, si ustedes quieren, y si no, pueden ir mandando consultas, ¿no? Cuando Bakhtin estaba hablando de los enunciados, estaba pensando en los enunciados y en los géneros discursivos, ¿no? Los géneros discursivos se componen de enunciados, ¿no? Estaba pensando en los géneros discursivos, él va a detallar todos estos géneros discursivos que ustedes ven acá en esta diapositiva, porque en realidad, bueno, esto está sacado del texto, y él estaba pensando en el lenguaje administrativo, estaba pensando en cómo se dan los géneros discursivos en la sociedad. Por eso es que él habla de la praxis humana, de la práctica humana. Leámoslos un poquito, yo se los leo en el video, ¿no? Se los leo a todos, pero veamos un poquito, ¿no? Tengamos en cuenta. Dentro de los géneros discursivos, él incluye las breves réplicas de un diálogo cotidiano. Réplicas de un diálogo cotidiano. Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo andás? Tomando en cuenta el hecho de que es muy grande la diversidad de los tipos de diálogo cotidiano. ¿Ya te vas? ¿Terminaste tu trabajo? Sí, ya me voy. Quiero alcanzar el colectivo temprano. Son miles
y millones las interacciones que hacemos los seres humanos, en las cuales siempre estamos utilizando enunciados. Un relato, una relación cotidiana. Bueno, cuento algo que me pasó. Salí de casa y me olvidé de llevar las llaves. Una carta. Yo les decía que, bueno, ahora no, él tiene por fuerza que pensar en una carta cuando estaba pensando esto en 1929, 1930. Cuando se va a publicar este libro, este libro que estamos leyendo, La estética de la creación verbal, que estamos leyendo va a salir en ruso en 1979 y él muere en el 75. Pero todo su trabajo va a estar pensando el lenguaje de este modo. Y bueno, ahí estamos hablando un poquito de la biografía de Bakhtin. Bueno, en ese momento una carta era totalmente relevante. Quizá para ustedes, que son más jóvenes, no sé qué edad tienen, pero yo me los imagino todos hermosos y jóvenes, como yo. Entonces, él obviamente que estaba pensando en una carta. Nosotros no, porque nos mandamos unos mensajitos de WhatsApp. De última nos mandaremos un mail. Pero si no, hay WhatsApp, Instagram y si no es un mensajito escrito, puede ser un mensaje de voz. Pero ya no nos sentamos a escribirles cartas, ni cartas de amor, ni cartas de presentación, ni cartas de nada. Sin embargo, les decía que mucha literatura está escrita en forma de cartas y que es muy interesante leerla. Disculpe, profe, entré con mi correo, lo debe saber. Bien, ponga el nombre nomás, no se preocupe. Bien, hablaba de las cartas, hablaba de los documentos administrativos, habla de una orden militar breve y estandarizada, todos de pie. Un decreto extenso y detallado también es un género discursivo, porque también un decreto tiene su estructura, tiene su tema. El tema del decreto puede ser, no sé, una nueva la inauguración de algo, una nueva disposición, una nueva ley sobre qué se hace en las calles o qué no se puede, o cambios de horarios, imagínense. Y aun cuando sea extenso y detallado, va a tener un tema, va a tener un estilo y va a tener una estructura. Y bueno, un decreto sí tiene una estructura, tiene un visto, tiene un considerando y después tienen las declaraciones, ¿no? Bien. El repertorio bastante variado en las oficinas burocráticas, ¿no? Formulados generalmente de acuerdo a un estándar. Sí, en las oficinas, la administración pública, hay distintos tipos de textos, ¿no? De formas de trabajo, de papeles, lo que decimos nosotros, el formulario para esto, la ordenanza de aquello, el memorándum, las declaraciones, las leyes, los expedientes, ¿no? Y cada uno va a tiene su forma. Las notas, por supuesto. Ahí están las notas. Ahí están las notas, sí. Bien. Después, ¿cuál nos trae? Y todas, bueno, las notas tienen una forma. Cuando habla de acuerdo a un estándar, todo tiene una forma, tiene una estructura. ¿Cómo se hace una nota? ¿Pensado? ¿Cómo se hace un decreto? ¿Cómo se hace un memorándum? Todo un universo de declaraciones públicas en sentido amplio. Las sociales y las políticas. Declaraciones públicas que son sociales y políticas. Y estaba pensando en este caso que también se pueden leer como textos, los programas que tienen que ver con el espectáculo o los programas de televisión que hablan de política. Y tienen distintas lógicas, distintas estructuras y distintos estilos, y obviamente los temas son diferentes. Después, bueno, múltiples manifestaciones científicas, así como los géneros literarios. Las manifestaciones científicas, un artículo, aparece en una revista especializada, un artículo científico, un informe,
una investigación, una ponencia, un texto académico, y después todos los que son los géneros literarios, y él va a remarcar esto, desde un dicho, un pájaro que comía se voló, hasta una novela en varios tomos. Aún esa novela en varios tomos es un género discursivo, es un enunciado complejo. Ahora vamos a ver eso. Pasemos entonces a esto que me interesaba explicarles. Vamos a ver lo que es enunciación, enunciador y enunciatario. A ver, estos enunciados están obviamente elaborados por alguien que, como dijo, es un individuo, es una persona, ¿no? Hay una autora y que estos enunciados le pertenecen a quien los elabora, ¿no? Y por eso es que son singulares, ¿no? Quien elabora el enunciado es el enunciador. Quien enuncia y produce un enunciado. Ahí estoy admitiendo, ya lo admití, pista. Admití. Bien. El enunciador elabora un enunciado para dirigirse a alguien. Ese alguien el que se dirige, ¿no? Es el enunciador. La producción del discurso, ¿no? Del enunciado, del discurso, tiene un momento, o sea, el momento en que estoy produciendo el discurso, ya sea una carta, ya sea un texto oral. En este momento soy yo quien está produciendo un discurso. Ese momento se llama momento de enunciación. Ese momento de enunciación está marcado por el aquí y el ahora, está marcado por el tiempo y el espacio. Porque uno produce ese enunciado o ese discurso en un momento único y en un lugar único. ¿Por qué único? No porque no haya más, no porque no haya otros momentos, sino porque no haya otros lugares, sino porque una vez que lo produje, que lo dije, que lo elaboré el enunciado y enuncié, ese momento ya pasó. ¿Mm? Hoy yo estoy elaborando enunciado, un discurso, un género discursivo, que está elaborado por enunciados, y mi momento de enunciación es hoy, ya y en este momento. Ustedes están presentes, los que están acá, pero 2 segundos atrás ya pasaron, ya no se pueden repetir, es único y tiene un tiempo y un espacio único. Yo les decía en el video, cuando yo estaba armando el video, yo estaba enunciando en el video, era mi aquí y ahora, el de ese momento, y ustedes lo iban a ver en otro momento, ya en forma no de momento de enunciación, sino en forma de enunciado. Los que lo vieron, ese tiempo de mi vida ya pasó, y aunque este sea el mismo lugar, pero es la confluencia de lugar y espacio de ese momento ya no es la misma. Aún cuando yo hoy en esta clase diga lo mismo que dije horas atrás cuando estaba grabando la otra clase, esa otra clase es como ese momento de la vida, el enunciado, ese momento de enunciación ya pasó. Lo que queda es el enunciado, que es el producto de la enunciación, y a través del enunciado se puede recuperar el momento de la enunciación por las huellas en el texto. Yo pensaba que no había dejado ninguna huella en el texto cuando estaba, ninguna huella clara, visible, pero siempre quedan huellas del momento de la enunciación, cuando estaba haciendo el video más temprano. Sin embargo, cuando después lo vi para ver cómo estaba, me di cuenta de que dije, quizá ustedes lo ven esta tarde. Y ustedes allí inmediatamente se tienen que dar cuenta de que yo lo hice a la mañana. Bien. Después, y si quieren preguntarme, me preguntan. Esto que estoy diciendo ahora va a quedar grabado y está ya grabado también en la clase que yo grabé esta mañana. Pasamos. Esto es
una idea bastante interesante, que es la idea del estilo y la composición. Dice, el estilo y la composición del enunciado dependen de cómo el autor perciba y se imagine a sus destinatarios. O sea que el estilo, que si va a ser formal, si va a ser informal, si va a ser coloquial, si va a ser técnico, si va a ser especializado, y cómo voy a componer o a estructurar el enunciado, va a depender de cómo el que está enunciando, el enunciador, que en este caso es el autor, percibe o se imagina a los destinatarios. Yo les decía hoy que no es lo mismo si yo estoy explicando esto para niños mucho más chicos, o si lo estoy explicando para jóvenes, o si estoy trabajando con enunciados con otros colegas que tienen el mismo conocimiento o más conocimiento que yo. Entonces tendría que usar un lenguaje ya menos explicativo, menos evidente y concreto, sino ir más a lo abstracto, porque sé que ellos también conocen el tema y sería mejor indagar o analizar desde un modo más técnico, más especializado, incluso más abstracto. Sin embargo, si lo estoy enseñando a personas que recién se están entrando en el tema, que recién lo están conociendo, bueno, el lenguaje, el estilo que voy a usar sería más coloquial, voy a usar palabras que sean más fáciles de entender, por eso es que hice esa diapositiva que dice que es enunciar, y la forma en que lo voy a estructurar también va a ser diferente, porque todo tiene que ver con a quién está dirigido el discurso, ¿no? Dice, el autor percibe o se imagina al destinatario. Todo género discursivo posee su propia concepción de destinatario. En todo género hay una idea, hay una concepción de destinatario. ¿A quién me estoy dirigiendo? Con esta forma, con este género discursivo, con esta forma de elaborar el enunciado. Por ejemplo, los políticos, ¿se acuerdan que hablaba hace rato? Dije, después vamos a ver los políticos. Dice, los políticos utilizarán el género del discurso que concibe distintos destinatarios. Bien, si algún político está dando un discurso y hay como 300 personas, ¿no? Lo va a organizar de modo que le tiene que llegar su discurso a los que todavía no creen en él y entonces lo tiene que armar de modo que los convenza y que lo voten. Pero también entre esas 300 personas están los que lo siguen, los que ya están convencidos. Entonces a eso los tiene que motivar más, por eso dice los arenga. Tiene que dar más motivos para que lo voten. Y después están aquellos con los que hay que polemizar. Entre esos 300 hay algunos que están en contra de sus ideas. Entonces surgen en el discurso enunciados que refutan las ideas, las ponen en cuestión a las de él con las de los otros que no coinciden con él. Eso se llama polemizar, tener ideas en contrario y debatir. Bien, vamos a pasarnos esta. Y vamos a pasar a géneros discursivos primarios y secundarios. Existen, yo ya hablé hace rato de, como que entró en mi discurso, las ideas de primario, las ideas de géneros discursivos primarios y secundarios. Yo hablé de géneros menos complejos y géneros más complejos. Hay géneros discursivos primarios y secundarios, así los divide Bakhtin, y dice que la diversidad de los géneros es muy grande y hay que tener en cuenta la importante diferencia entre géneros discursivos primarios, que serían los simples, el saludo en la calle, ¿no? Y los secundarios, que serían los complejos. Bakhtin habla de los complejos y allí va, como ejemplo, va a dar a la novela, pero nosotros vamos a hablar un poquito más de esto para diferenciar bien los primarios de los secundarios. Bien, en la otra diapositiva nos dice que los géneros discursivos secundarios, ¿no? Son complejos. Y dice a saber, y él va a tomar la novela siempre como su ejemplo clásico. Las novelas, los dramas, las investigaciones científicas de toda clase, grandes géneros periodísticos, surgen en condición
de la comunicación cultural más compleja, relativamente más desarrollada y organizada, principalmente escrita, comunicación artística, científica y sociopolítica. Fíjense que los géneros discursivos secundarios son complejos porque son más extensos y están más relacionados con la cultura. Él nos nombra las novelas, las investigaciones científicas. ¿Qué va a pasar con estos géneros secundarios? ¿Qué es lo que sucede? Los géneros secundarios se sirven de los géneros primarios para crear esos géneros secundarios que son más complejos. Son complejos porque están integrando, ¿no?, a géneros simples, y con toda esa integración de distintos géneros simples van a crear estos géneros discursivos secundarios y complejos. Bueno, y él habla acá de esta cuestión de surgen en condiciones de la comunicación cultural más compleja, relativamente más desarrollada, y ven que tienen que ver con ese desarrollo que está en relación con lo cultural, organizada principalmente escrita. Hoy, bueno, en este texto él dice principalmente escrita, pero hoy podríamos hablar de géneros discursivos complejos, secundarios, que también pueden ser audiovisuales, como un documental. Comunicación artística, científica y miren, la comunicación sociopolítica. Esta dice, en el proceso de su formación, esto ya lo dije, estos géneros absorben y reelaboran distintos géneros primarios. Los géneros secundarios se sirven, los absorben, los traen, los llevan a su esfera, a los géneros primarios, a los que son simples, constituidos en la comunicación discursiva inmediata. Ahora vamos a ver otra cosa. Bien, bueno, acá este es medio larguito, pero me gusta la idea de que estos géneros primarios que van a entrar, por ejemplo, en la novela, van a perder su carácter de géneros discursivos concretos y relacionados con el mundo de la práctica humana, con el mundo concreto, y se van a convertir en representación de géneros primarios dentro del mundo de la novela. Los enunciados siempre son concretos y son dentro de la praxis humana y siempre están dados en un contexto. ¿Qué pasa? Si dos personas se encuentran y se saludan, están elaborando un género primario, que sería el saludo, ¿no?, con su estilo y con su estructura. Pero dentro de la novela, dos personajes también se encuentran y se saludan, igual que lo hacen las personas en la vida real. Vamos a decirle así, en la novela, en la ficción. Ese género primario, que es el saludo, dentro de la novela, no está en relación, no es concreto, no está en relación con el mundo y con la vida concreta. Está en relación de arte, de representación, y va a estar en relación con el mundo de la novela. En ese mundo de la ficción de la novela se usan muchos otros géneros primarios. Dice, participan de la realidad tan solo a través de la totalidad de la novela, es decir, como acontecimiento artístico y no como suceso de la vida cotidiana. Sin embargo, la novela en sí, como un gran género discursivo secundario, va a participar. Tengo una novela, me compré una novela hace poco, no, se la compré a mi marido, pero yo tengo una acá. Tengo una novela, bien, esta novela, cuando yo la lea, la comente, la analice, la lea, va a estar como género secundario complejo, participando en sí de la vida, de mi vida, bien, en el mundo real, pero adentro del argumento, del desarrollo de la novela,
todos los géneros están siendo representación. ¿Qué más hay sobre esto? Bueno, esto dice: la novela en su totalidad es un enunciado, igual que las réplicas de un diálogo cotidiano, solo que es un enunciado complejo, un enunciado más no sencillo. O una carta particular, todos poseen una naturaleza común, pero a diferencia de estas, aquello es un enunciado secundario complejo. La carta es un enunciado primario, simple. En cambio, la novela es un enunciado complejo. Y ahora vamos a ver cómo usamos la carta, que es un enunciado primario, simple, dentro de un enunciado como la novela, que es un enunciado complejo. Yo les traje como ejemplo la novela Boquitas Pintadas, no la novela entera, imágenes para que las pensemos. El tema Boquitas Pintadas es de Manuel Puig y saqué un poquito obviamente lo tengo digitalizado, le saqué un poquito el índice. Dice: la novela sería un ejemplo de género discursivo secundario. Miren cómo se sirve esta novela de géneros discursivos primarios para hacer esta novela. Esta es una novela que es epistolar. Bien, dice el prólogo, después está, bueno, Boquitas Pintadas, carmesí, y después dice primera entrega, segunda entrega, tercera entrega. Como que se va, en vez de tener capítulos, y se entrega. Esos capítulos se van dando en entregas, en partes, casi como un folletín, ¿no? Vamos a ver en la otra diapositiva cómo esta novela va integrando géneros, otros géneros discursivos. Al principio dice, bueno, primera entrega y tiene un epígrafe. Este epígrafe es la letra de un tango, es un pedacito de la letra de un tango. Dice: era para mí la vida entera. Dice Alfredo Lepera. ¿Conocen? Alfredo, no lo conocen porque está muerto. Creo que se murió junto con Gardel. Escribió los tangos para Gardel. Bueno, esto tiene la letra de un tango. Y después abajo dice: nota aparecida en el número correspondiente a abril de 1947 de la revista mensual Nuestra Vecindad, publicada en la localidad de Coronel Vallejos, provincia de Buenos Aires. Esto que está integrando acá es una nota periodística, es una nota de una revista, otro género. El tango es un género discursivo, la nota es otro género discursivo, y estos géneros están integrados a la novela. Si vemos la otra diapositiva, en la primera entrega, dice Buenos Aires, 12 de mayo de 1947, esta es una carta. Esta novela comienza con una carta, comienza con esa nota y después sigue con la primera entrega, que vendría a ser una carta. Dice: estimada doña Leonor, me he enterado de la triste noticia, por la revista. Nuestra Vecindad, después, bueno, y le va a dar el pésame a doña Leonor. Este es el formato, esta es la estructura de carta, el saludo, bueno, se presenta, le explica por qué la saluda, ¿no? Le da el pésame, y debajo en el otro párrafo están organizaditos muy bien los párrafos. Yo soy Nélida Fernández de Más. Se presenta. Yo, señora, en el otro párrafo, no sé si usted todavía me tendrá rencor. Bueno, está organizado, esto es una carta, termina, Nélida Fernández de Más. Después de la novela, después de la carta, ahí comienza la narración de la novela. No sé qué hice, me parece que alguien quería entrar. Ya lo dije. Bueno,
Les dejo ahí la curiosidad si la quieren leer, es una novela interesante, pero de esto es nada más que para ejemplificar cómo la novela como género complejo va absorbiendo en otros géneros discursivos. Así que por eso es un género complejo, porque está compuesta de otros géneros discursivos. Esta carta en la vida real no existe. Esta carta es de la ficción. Bien. Creo que hasta por acá nomás llegué en la clase. Dice, la diferencia entre los géneros primarios y los secundarios. Fíjense que a los secundarios les dice ideológicos. Es extremadamente grande. Y miren, la diferencia no solamente que es grande, sino que es una diferencia de fondo. Por lo mismo, la naturaleza del enunciado debe ser descubierta y determinada mediante un análisis de ambos tipos. Un análisis. Únicamente bajo esta condición la definición se adecuaría a la naturaleza complicada y profunda del enunciado y abarca sus aspectos más importantes. Este análisis del enunciado, dice, debe ser más profundo, más analítico, porque estos enunciados secundarios son enunciados ideológicos. Y nosotros los estamos estudiando así, un poco rápido, pero cuando trabajamos dentro de un género discursivo y lo estamos analizando, vamos a buscar ese fondo, vamos a buscar esa naturaleza del enunciado. Dice, la naturaleza del enunciado debe ser descubierta y determinada mediante un análisis de ambos tipos, un análisis ideológico y un análisis del lenguaje. Vamos a ver qué más dice. Bueno, ahora creo que yo me voy a callar un ratito. Hay muchas más cosas que tengo acá para decir, montones. Pero a ver si me dicen algo. ¿Cómo vamos? Bien, Miguel, siempre usted me acompaña. Bueno, tradicionalmente el lenguaje se ha concebido como medio para la expresión del pensamiento y se desvaloriza su función comunicativa. No solamente expresamos lo que pensamos, sino que nos sirve para comunicarnos. Incluso Saussure es un filólogo, plantea un esquema en que el hablante es activo y el oyente pasivamente decodifica. Lo que dice Bakhtin es que no es así, es que el hablante expresa, enuncia y el oyente también participa. Hay una relación que no es pasiva. Yo digo y usted me escucha y nada más. No, yo digo y usted comparte, conversa conmigo, nos comunicamos, nos preguntamos, analizamos, discutimos lo que estamos hablando y nos vamos entendiendo. Bien. Hay una diapositiva, creo que me olvidé esta, ¿no? Sí, la de que nos son dados, la que tenés puesta allí, María. Los géneros discursivos nos son dados. Fíjense qué interesante. A ver, ¿qué número tiene esta? Bien. Los géneros discursivos nos son dados. O sea, nos los dieron. Están dados. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por quiénes? ¿Por qué? Por la vida. Dice, no conocemos nuestra lengua materna por estudiar diccionarios o manuales de gramática, sino porque escuchamos y reproducimos enunciados. Obviamente, enunciados concretos en la comunicación con los otros. Aprendemos a plasmar nuestro discurso en formas genéricas. ¿Cómo aprendemos nuestra lengua materna? Nadie, los niños no van a estudiar libros, no van, como dice, a manuales o a diccionarios. Aprendemos nuestra lengua porque la estamos escuchando. La escuchamos y la reproducimos. Lo que escuchamos lo aprendemos y sabemos cómo se pronuncia, cómo se dice algo, cómo voy a lograr crear una frase que me puede permitir comer
descansar. Y lo mismo, hace poco estuve en un curso donde veíamos que la lengua materna, sino a veces la lengua que se aprende no es la lengua materna, no es la lengua de nuestros padres. Bueno, en nuestros casos sí, pero puede haber otros en los que no. Estábamos hablando de cómo, en ese caso estábamos hablando de comunidades, de pueblos originarios, donde no se la lengua de los padres no habla, o porque no se permitía. Entonces, la lengua que se aprende que aprendieron algunas personas, es la lengua hegemónica, la lengua de la escuela, pero no la de los padres, porque esa estaba acallada. Y al no escucharla y no reproducirla y no poderla hablar, es que no la aprendieron. Bien. Miguel, no sé si vas a decir algo. Sí, profesora, cuando usted dijo que no aprendíamos nuestro idioma materno, ¿no se da más para los extranjeros o por ahí, como dijo recién, con nuestros nativos? Cuando están Claro, muy adentro, muy exactamente. En ese en caso, la selva adentro, digamos. Sí, Miguel. Di el ejemplo, ¿no? De los pueblos originarios que en algunas épocas no se permitía que hablaran la lengua o no, quizá hubo épocas en las que no se permitió, pero también hubo épocas en las que se lo tenía como algo vergonzoso. Entonces, las personas dejaron de hablar sus lenguas, las lenguas de sus pueblos, y criaron a sus hijos tratando de que no la escuchen y mandándolos a la escuela, y entonces aprendieron la lengua que enseña la escuela, pero no la lengua que hablaban sus padres. Exactamente. Así es. Bien. Y con respecto a lo que usted dice sobre los extranjeros, no es que van a aprender la lengua materna, pero si uno va a otro país donde no hablan nuestro idioma, o alguien viene acá y no habla nuestro idioma, ¿cómo lo va a aprender? En la vida, escuchándolo y tratando de decir lo que necesita para poder comunicarse con la gente. Y de tanto escuchar y reproducir bien o mal, va a terminar encontrando el modo en que esa lengua se habla y se organiza sintácticamente, gramaticalmente, para hacerse entender. Bien. Ahora veamos la otra diapositiva. Yo no sé cómo estoy. Hablé de la función comunicativa y ya está. Volví a poner, esta diapositiva está puesta 2 veces justamente porque volvemos a esta cuestión, ¿no? Del enunciado, ¿no? Del momento de enunciación, y que siempre está en relación con alguien a quien está dirigida. ¿Vean qué dice acá? Que es su función comunicativa. Y el enunciado tiene una función comunicativa, tiene una función en la que está pensando en quién lee. Bien, creo que esto lo volví a poner. Miren, lo volvemos a leer. Todo enunciado, creo que es este. No, vos tenés. ¿En cuál estabas, Mari? En este. Tradicionalmente el lenguaje se ha concebido como medio para la expresión del pensamiento, que ya lo dije, lo remarqué, y quiero remarcar esta otra que dice todo enunciado, que es la que sigue después de la esquemita de enunciación. Dice todo enunciado, oral o escrito, primario o secundario,
en cualquier esfera de la comunicación discursiva es individual y por lo tanto puede reflejar la individualidad del hablante. El enunciado es individual, refleja la individualidad del hablante o del escritor, porque los enunciados pueden ser orales o escritos, es decir, puede poseer un estilo individual. Ese estilo ya no está en si es formal o informal, cuando está hablando de este estilo, sino del estilo que tiene en su forma de hablar o en su forma de escribir un individuo, una persona. Estas diapositivas son todas para remarcar ciertos conceptos que quiero que queden, ¿no? Esta otra que le puse estrellitas y todo, dice, todo enunciado oral o escrito, primario o secundario, en cualquier esfera de la comunicación discursiva, es individual, por lo tanto, puede reflejar la individualidad. Es para que lo recordemos. Y ahora vamos a pasar a la idea de género y estilo. Todo estilo está vinculado con una forma típica de enunciado, con un género discursivo. Cada enunciado tiene su forma típica y ese estilo va a estar relacionado con el género que estoy usando, el género discursivo. Todo enunciado puede reflejar la individualidad del hablante porque le pertenece, mis enunciados me pertenecen. Pero no todos los géneros se prestan para absorber un estilo individual. Exactamente, porque hay géneros que tienen su propio estilo. Ahí vamos a ver eso. Y yo no le puedo imponer el mío solo porque esos ya están estructurados y dentro de su estructura ya tienen marcado un estilo en el que se deben expresar. Coincide con la afirmación bakhtiniana de que los cambios históricos en los estilos de la lengua están vinculados a los cambios de los géneros discursivos. Los géneros discursivos, hay cambios históricos, ¿no?, en los estilos de la lengua, pero esos cambios históricos es porque también hay cambios en los géneros discursivos. Y obviamente, miren cómo es. Si nosotros pensamos, vuelvo a pensar que Bakhtin escribía esto allá en la primera mitad del siglo XX, y hoy nosotros estamos leyendo esto que es muy interesante, que nos está poniendo en conciencia de lo que es enunciar y cómo esos enunciados funcionan en el mundo y están en relación con la vida. Pero hoy, nuestro momento, nuestro aquí y ahora, Bakhtin capaz que nunca pensó qué feliz sería de estar hoy acá con ustedes comunicándose a través de la computadora. Nunca pensó que podía estar haciendo enunciados a través de este tipo de tecnología que nosotros estamos usando. Y este tipo de tecnología hace también que haya cambios en los géneros discursivos, en cómo se dan los géneros discursivos. Porque no son fijos y tienen que ver con las prácticas sociales, con las prácticas que hacen las personas en sociedad. Y esto que estamos haciendo, que es una clase virtual, no tiene, podríamos pensarla como un género discursivo, no tiene el mismo ni estilo ni estructura que la clase presencial. Puede tener el mismo tema, pero hay mediaciones, como la tecnología, que hacen que el estilo cambie, que la forma de dar la clase sea diferente, que la forma de estructurarla sea diferente y que la forma en que nosotros vamos moviéndonos con los enunciados. Si ustedes van y abren el chat, yo voy a abrir el chat, abren el chat, todos esos mensajitos que están acá son enunciados. Y cada uno tiene su estilo y su estructura. Esta estructura que tienen los enunciados del chat es la estructura que permite el chat. Ustedes aquí no me van a escribir un texto enormemente largo, no me van a escribir una carta. Estimada profesora, me comunico con usted para decirle que
hoy no he podido ver la clase completa. No hacen eso. ¿Qué dicen? No la pude ver completa, profesora. Si fuera, no sé, entre ustedes dice, no, no la vi. No la vi toda, vi un poquito. Hay otra estructura y va a haber otro estilo, depende de quién sea. A ver si tomamos uno. Acá alguien dice, disculpe, profe, entré con mi correo y me pone su nombre. ¿Ven? Eso es un estilo. Este es un enunciado y este tiene una estructura. Primero pide disculpas, después explica por qué y después me da su nombre. Esa también, estos son enunciados primarios, son enunciados simples. Vamos a seguir. Los enunciados y sus formas típicas son correas de transmisión entre la historia de la sociedad y la historia de la lengua. ¿Dónde vimos sobre la historia de la lengua? Cuando leímos a Chartier, que hablaba del orden y el desorden de la lectura, ¿no? Cuando hablábamos de la lengua y la escritura como prácticas sociales, allí también vimos sobre la historia de la lengua y vimos cómo los materiales, los soportes en los que aparece la lectura o en los que vamos a hacer la escritura, van cambiando a través de la historia y que eso también tiene que ver con las representaciones sociales y que esos cambios que se van haciendo a través de la historia son cambios en la sociedad y esos cambios también van a generar cambios en los géneros discursivos. No sé si se entiende esto, pero si lo pensamos así, en esta relación, y no solamente repetimos lo que Bakhtin dijo en ese momento que servía y que es genial para su momento de pensamiento, imagínense cuánto nosotros lo podemos pensar en evolución de historia del lenguaje o cambios en géneros discursivos cuando miramos conscientemente los grandes cambios que se van sucediendo a una velocidad extrema, rapidísima, en el mundo actual en el que vivimos. Bien, escucho comentarios si quieren. No sé cómo estamos de hora, ¿no? Creo que estamos bien. Pasemos a otra diapositiva. Esta diapositiva. Dice, para abordar la función comunicativa del lenguaje y el problema de los géneros hay que considerar al enunciado como una unidad real de la comunicación discursiva. Ya hemos hablado todo el tiempo. Unidad real de la comunicación discursiva. Bakhtin dice que esto va a permitir salir de las nociones simplificadas de la comunicación e incluso comprender la naturaleza de las unidades de la lengua como la palabra y la oración. Si nosotros pensamos, dice Bakhtin, al enunciado como una unidad real de comunicación discursiva, de una comunicación en la que el habla está puesto en funcionamiento y él está pensando también en que el enunciado concreto se da dentro de un género y ese género pertenece a una esfera de la praxis humana, entonces dice él, no solamente nos vamos a quedar en las nociones simples que sirve para comunicar, sino que también nos va a ayudar a comprender la naturaleza de las unidades de la lengua como son la palabra y la oración. Y allí es cuando él se va a ir a trabajar con las ideas de diferencias entre oración y enunciado, que nosotros ya habíamos visto en la clase de texto que preparó el profe Albarracín. Y acá están, había un cuadrito allí en el libro de las claves del texto, ¿no? Había un cuadrito que nos hablaba de esto. Yo acá tengo este cuadrito otra vez. Bueno, ¿cómo es la oración? La oración, su contexto es del discurso de un mismo hablante.
En cambio, en el enunciado, su contexto es una situación comunicativa concreta, es la realidad. El enunciado se da en una situación comunicativa concreta. Yo me saludo. En cambio, en la oración, el contexto es el discurso de un mismo hablante. El contexto de la oración es solamente la relación que tiene con otras oraciones dentro de un discurso. Esta otra dice, se relaciona con otros enunciados del mismo hablante. El enunciado se relaciona con los enunciados anteriores y posteriores, con lo que se dijo antes y con lo que viene después de ese enunciado. ¿No? Es el enunciado, tiene un antes y un después que está en relación con otros enunciados anteriores y posteriores. En cambio, la oración se relaciona con enunciados del mismo hablante. Está dentro del mismo texto. No está pensando la oración en el contexto de la situación comunicativa, sino en cómo es más gramatical, cómo está formada. Otra dice, se comprende su significado lingüístico, pero no puede ser respondida. En cambio, el enunciado es para ser respondido, porque se comprende su intención discursiva. Y bueno, digo, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Bien. En cambio, en la oración puede decir, el sol sale temprano por la mañana. Y no hay una respuesta. Vamos a otra. Creo que es esta o es esta. Bueno, en la oración los límites son gramaticales. El punto seguido, el punto aparte, los signos de interrogación o de exclamación, el punto y coma. En cambio, el enunciado, sus límites se determinan por el cambio de sujeto hablante. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Bien. ¿Y tu mamá? Bien. Bueno, ¿cuándo nos vamos a encontrar otra vez? Ya veremos. ¿Ven que el enunciado, el límite es, yo dejo de enunciar y el otro me responde. En cambio, el límite de la oración es gramatical. Pongo un punto, le pongo un signo. Es la unidad de la lengua, la oración. Y el enunciado es la unidad de la comunicación discursiva. No tiene autor. En cambio, el enunciado es del hablante. Dice, mis enunciados me pertenecen. Pertenece a un hablante concreto. La oración posee cierta entonación gramatical. ¿Está lloviendo? ¡Qué felicidad! Tiene una entonación. En cambio, el enunciado posee expresividad. Vamos a ver los rasgos constitutivos del enunciado. Bueno, tiene varios, no sé cómo estamos de tiempito. Sí, los podemos leer. Es que parece que yo agarré todo. Me gustaría, vamos a saltar estos rasgos constitutivos, o los miramos rápido, que dice, es el cambio el rasgo 1 es el cambio de sujetos hablantes que lo enmarca y lo diferencia de otros. Ya habíamos dicho un poco de esto. El segundo rasgo constitutivo, la conclusividad específica, tiene que ver con que el hablante ya escribió o dijo todo lo que quiso decir y da lugar a la respuesta. Enuncié, dije lo que quería decir, ahora espero a ver si el receptor contesta. La conclusividad. 3 momentos de la conclusividad. El sentido del objeto del enunciado agotado. Era saludo. Ya está, ya te saludé. Se acabó. El enunciado se determina por su intencionalidad discursiva. El enunciado tiene formas típicas genéricas de conclusión. O sea, cómo se cierra. Pero ya tiene formas específicas para eso. Y
pasemos a... Hay otros rasgos más, pero me gustaría que tuviéramos tiempo, por ahí volvemos a los rasgos constitutivos. Estos son enumerados y creo que ya los pueden leer ustedes y después hacerme preguntas. Y pasaríamos a la diapositiva. A la 39. Dice, el hablante también tendrá en cuenta el fondo perceptivo del destinatario, lo que Scandel Vidal llama información pragmática. ¿Hasta qué punto conoce la situación? ¿Qué conocimientos específicos posee? ¿Qué opina? Además, se reflejarán en el enunciado la posición social del destinatario, el grado de intimidad con el hablante. Esto hace referencia a eso del hablante que queda, o sea, del enunciador que va a quedar, esas huellas del enunciador que van a quedar en el enunciado. Porque fíjense que además va a reflejar en el enunciado la posición social del destinatario. No solamente pensando en clases, sino en si es el profesor, es el director, es el jefe, es mujer, es anciano, es joven, es niño, ¿no? Del destinatario. El grado de intimidad con el hablante, qué grado de amistad, ¿no? De conocimiento tenemos uno con el otro, de acuerdo a cómo se van a quedar, a cómo se elabora el enunciado. Y después viene un tema que me interesaba conversar, que es la idea de polifonía, o sea que hay muchas voces. Dice, hablamos de polifonía cuando en la comunicación discursiva podemos descubrir toda una serie de discursos ajenos, semi-ocultos e implícitos con diferentes grados de otredad. Dentro de un género discursivo o dentro de un enunciado, podemos encontrar que no solamente se encuentra la voz del enunciador, sino que aparecen otras voces que dicen, que enuncian, que reflejan discursos ajenos de otros, lo que otro dice, lo que el otro piensa. Y dice que pueden estar semiocultos, a veces no están allí a la vista, están ocultos en el enunciado. Y hay diferentes grados de otredad. A ver, te leo. Cuando escuchamos un discurso político, es seguro que encontramos distintas voces resonando en él. El líder del movimiento, de otros dirigentes, tal vez alguna concepción religiosa, de distintas teorías económicas. ¿Se acuerdan que yo había hablado, y lo hemos hablado todos, profe, ¿a qué se referencia otredad? Ahora, bueno, podría dar un ejemplo de polifonía. Ahora vamos María, ahora vamos Héctor, a ver los ejemplos de polifonía y la idea de otredad. La idea de otredad viene de otro, el que es, el que no soy, el que no piensa como yo, el que está enfrente, el otro. Esa otredad puede entrar en el discurso con otras voces, ¿no? Que a veces están implícitas. Ahí les daba el ejemplo de un discurso, ¿no? De un político. Y en este ejemplo dice que allí puede haber ideas que tienen que ver con la religión. Cada vez que una persona elabora un enunciado simple o complejo, sobre todo un enunciado complejo, que sería un género discursivo secundario, está transitado por otros discursos
ese enunciado, como va a dejar un reflejo, va a dejar una huella más que nada, va a dejar una huella del momento de enunciación y del enunciador, de quién es el que enuncia. Y ese que es el que enuncia, que obviamente es una persona, esa persona tiene su propia historia de vida. Y cuando hablo de historia de vida, no hablo solo de lo que ha vivido, sino de lo que ha leído, de lo que ha pensado y de todo aquello que le ha llegado como discurso. Yo en otros momentos he dicho como texto. Entran como texto pinturas, creencias religiosas, tradiciones familiares, discursos políticos, publicidades, ideas de consumo, ideas sobre familia, ideas sobre la vida, ¿no? Y todas esas son voces. Acá yo estoy hablando de texto. Pero Bakhtin no hablaba de texto. Eso es una idea que va a ir después de esto, que va a generarse después. Bakhtin hablaba de enunciados, que formaban géneros discursivos secundarios, complejos, ideológicos, que tienen que ver con lo artístico, con lo cultural, con lo político, con lo sociocultural, ¿no? Con lo científico. Y allí vamos a la idea del ensayo, que había dicho Miguel al principio. Esos enunciados complejos, por ejemplo, una novela o un ensayo o un artículo de revista especializada, va a estar lleno no solo de otros enunciados, enunciados o géneros discursivos primarios, sino que va a haber otras voces. Voces que va dejando, que se van colando en el enunciado que está haciendo, escribiendo o realizando oralmente el enunciador. Y obviamente que los seres humanos, las personas, vamos a dejar huella de quién somos porque somos seres humanos y todos tenemos una constitución no física, sino intelectual, que no es plana, que no es en blanco, sino que está hecha por ideas que nos transitan aquello en lo que creemos, aquello que no queremos, aquello que aceptamos, aquello que no, aquello que estudiamos, aquello que leímos, ¿no? Las ideas políticas que tengamos, las ideas sobre fútbol, las ideas sobre familia, ¿no? La cultura en la que nos movemos, ¿no? El sector sociocultural, sociopolítico, sociohistórico en el que nos movemos. Va a quedar todo ahí. Alguna cosita vamos a ir dejando rastritos de quién somos. Y allí, todas esas otros discursos que nos transitan y que van a quedar dentro del enunciado son lo que Bakhtin va a llamar polifonía, otras voces. Y en esas otras voces, ¿no? Las voces entran como otredad, lo que le pertenece al discurso del otro. Va a entrar el discurso religioso, ¿no? Acá dice el religioso. No pensemos religioso como iglesia, sino como las creencias. Quizá él hablaba religioso porque es imposible negar que las religiones entran dentro de nuestro discurso, han tenido mucha influencia en la historia de las sociedades, igual que los discursos políticos. Miren, las teorías económicas, díganme ustedes, si en nuestros enunciados hoy en día no quedarían huellas de las teorías económicas o de las ideas económicas a las que nosotros adherimos o a las que no adherimos o en las que confiamos o no confiamos o las que esperamos hoy en día, acá como argentinos que estamos siempre pensando en económica. Bien, no sé si se entiende, otras voces, esa es la idea de polifonía, pero allí me fui, ahí por eso fui con esta otra diapositiva,
Miren qué interesante esto. La polifonía sería la interacción de voces irreductibles a un mensaje homogéneo o un mensaje homogéneo. La polifonía se refiere a las diferentes voces que se interrelacionan dentro de un enunciado. Texto literario, las voces que alternan, no son solo las de los personajes, sino la voz del narrador y las de otros enunciados anteriores, que se reflejan y dejan sus rastros de expresividad dentro de estos. Se toman en consideración los discursos sociales que asumen alternativamente la palabra dentro del enunciado como en un diálogo contestándose unos a otros. A ver, en una novela, que es lo que les gusta, lo que nos pone como ejemplo y donde más ha hecho hincapié, incluso hay un estudio específico sobre la novela, Bakhtin, obviamente hay otras voces, ¿no? Van a entrar, depende la novela, el momento en que ha sido escrita, el autor, el tema que está tratando, van a entrar otras voces. ¿Sí? Como otros textos. Y de acá, de esta idea de polifonía que nos va a dar Bakhtin, después va a venir la idea de intertextualidad, que va a ser una idea acuñada por una de sus estudiantes que se llamaba Julia Kristeva, que va a ir a trabajar en Francia y ahí va a trabajar con Roland Barthes. De allí van a venir las ideas de intertextualidad, que es como en el texto hay otros textos como hipotexto, ¿no? O como intertextos. Bueno, no sé si nosotros tenemos eso, pero eso es algo que si trabajamos en edición lo tendríamos que ver. A mí se me ocurrió, siempre se me ocurre, en vez de tomar una novela, bueno, ya vimos en Boquitas Pintadas que ahí hay polifonía, hay otras voces, ¿no? Al haber otros géneros discursivos, también hay otras voces. Pero yo tomo esta película, que a mí, cuando la vi, dije, esta es una película intertextual, pero es una película polifónica. Acá hay mucho para pensar como enunciado ideológico. Pensemos en la película como texto o en la película que es como un gran enunciado, como un gran género discursivo audiovisual, ¿no? No sé si han visto esta película y si no la han visto les recomiendo verla. No sé de cuándo es de hace muchos años. Pero es una película muy linda. ¿Y por qué digo que es polifónica o intertextual? Polifónica desde el punto de vista de Bakhtin. Porque entran muchas otras voces. Y yo les puse alguna, bueno, acá para que la reconozcan, Forrest Gump se llama la película. Forrest Gump. Forrest es una persona que tiene autismo, me parece, o alguna neurodiversidad. En realidad, pero bueno, con el esfuerzo de su madre, él logra hacer una vida bastante normal dentro de sus limitaciones. Y es un personaje muy interesante que va a ir pasando en su vida por distintos momentos de la historia. Y ¿qué hace el director, el autor, los creadores? Hacen que a través de la vida de Forrest pasen diversos personajes y van intercalando en la película imágenes de video reales y lo ponen a Forrest allí. Por ejemplo, la que está aquí abajo, que hay un muchacho tocando la guitarra y Forrest tiene un problema en las piernas, y tenía esos aparatitos que lo hacían caminar raro y moverse raro. Ese muchacho es Elvis Presley. Y como
en la película hacen que como Elvis lo ve bailar así a Forrest, después él usa ese paso y lo ve, Forrest lo ve en la película y dice, uy, está bailando como yo. Y ese paso para bailar. En la otra, bueno, está la guerra de Vietnam. Acá hay una gran crítica a la guerra de Vietnam. Allí cuando él saca a su amigo Bubba, que lo han herido, bueno, después Bubba va a morir, y él llega, mira, esto también es una imagen totalmente creada para la película, él llega, esta es una manifestación que se hace en contra de la guerra, y él viene vestido, es un gran héroe de guerra, en la guerra de Vietnam, él viene vestido con el uniforme, y no sé cómo de sopetón terminó ahí frente a los micrófonos hablando en contra de la guerra. En esta otra, está saludando a Kennedy. Es una forma de trabajo intertextual. En esta aparece en la revista Fortune. Y en esta es cuando se abren las universidades para las personas de color, para los afroamericanos en Estados Unidos, también en la misma época de Kennedy. Y el que está acá atrás, a ver, yo no, si ustedes lo ven, el que va atrás, que lleva como un cuaderno, el cuaderno que se le cae a la chica, la imagen es real, él está agregado, Tom Hanks, a la imagen, y él entra a la universidad junto con ella. Bueno, por eso digo, esta película es polifónica, porque acuden otras voces. Tiene que ver con, bueno, la música, con la guerra, con la política, con las ideas sobre la segregación en ese momento, o que es una idea que nos habla de ese momento, pero que nos estaría en realidad también hablando del momento de enunciación de la película. Y no sé qué más había puesto. No sé si que puse algo más. Sí, hay más. Hice un montón de diapositivas. Bien, quedan poquitas. Leamos esta, dice, el estilo y la composición de nuestros enunciados también estarán determinados por el momento expresivo, es decir, la actitud subjetiva y evaluadora desde el punto de vista emocional del hablante, con respecto al contenido semántico del enunciado, o sea, con respecto al sentido que tiene el enunciado. Un enunciado neutro es imposible. No hay enunciados neutros, dice Bakhtin. Siempre van a estar en relación con la actitud subjetiva y evaluadora desde el punto de vista emocional del hablante con respecto al contenido semántico del enunciado. El signo para Bakhtin es siempre ideológico. Por eso él piensa en la práctica humana. En el enunciado no está separado de otros enunciados, y el enunciado y el género discursivo está en relación con la praxis humana. Es siempre ideológico. El signo para Bakhtin es siempre ideológico, y aunque retomemos enunciados ajenos mediante la expresividad, reflejamos nuestra postura. Aun cuando los enunciados que tomamos sean de otros, la forma en que los tomamos, en que los expresamos, va a reflejar nuestra postura. Bueno, en la película nosotros podemos ver cuál es la postura del director, aun cuando está tomando otras voces. ¿Por qué puso esas voces allí? ¿Por qué le da relevancia a esas voces? ¿Por qué ese personaje? ¿Por qué Forrest Gump es un personaje que hoy yo supongo que lo que tenía era autismo, hoy se llama neurodivergente? Y cómo bueno, realmente vean la película y después si quieren comentamos, van a ver qué interesante es. A ver qué es lo otro. Uno de los recursos expresivos de la actitud emotiva es la entonación expresiva, que no existe dentro de la lengua. Los distintos géneros poseen expresividades típicas a las que
se suman las individuales en mayor o menor medida. Miren qué lindo esto. Los enunciados saben unos de los otros y se reflejan mutuamente. Uno no puede determinar su postura si no es con respecto a enunciados ajenos. Mi postura es con respecto a lo que he escuchado de los enunciados de otros o enunciados que se han dado antes de mí. La expresividad, entonces, contesta sin tomar en cuenta los matices dialógicos. Es imposible comprender del todo el estilo del enunciado. Cualquier palabra existe para el hablante como palabra neutra de la lengua, palabra ajena llena de ecos. Esta es preciosa, la idea de que la palabra existe, ¿no?, como palabra ajena llena de ecos. Mi palabra que uso en la situación determinada con una intención y una expresividad determinada. Bakhtin habla de los enunciados como ecos. Dice que los enunciados hacen ecos en el mundo, en la vida, en la historia. Esos ecos son como cuando tiras una piedra al agua y se van haciendo circulitos. Cuando hablo hoy de enunciados y digo lo que sé o lo que pienso o lo que he leído de la lengua, se está reflejando acá no solamente lo que he leído del texto de Bakhtin, sino otras lecturas que tengo y otros pensamientos que tengo, que he ido como ser humano, estoy hablando de forma general, no de mí, recogiendo a través de la vida, las lecturas, los estudios, ¿no?, la experiencia. Y dice que las palabras son todas ecos de enunciados, de palabras, de enunciados que se han dicho antes. Todo lo que decimos en algún modo, todo lo que enunciamos en algún modo está relacionado con los primeros enunciados, con otros enunciados, con el primer enunciado, hágase la luz, y la luz se hizo. Bueno, y de ahí en más empezamos todos a hablar. Es muy bonita la idea. Hay una poesía de Borges que se llama In Memoriam JFK. Léanla. Yo no me avive de traerla, pero si ustedes la leen, esa poesía va pasando por la historia de la humanidad a un instrumento que podría ser una piedra, que se va convirtiendo en distintos tipos de armas hasta llegar a la actualidad de su momento de Borges. Bueno, yo creo que por acá vamos cerrando, ¿no? Escucho, leo, no sé, lo que ustedes quieran. Pueden pensar y hacer preguntas después. Pueden leer, mirar todo para la próxima. ¡Ay, sí, Miguel! Encantada. Bueno, este trabajo ¿lo tendrás, Mari, ahí, por ahí al formulario a mano o lo pongo yo? El trabajo es un formulario donde tienen que ir completando todo con opciones múltiple choice o verdadero y falso o completar palabras. Si ustedes han leído, si ustedes ven este Power, si ustedes estuvieron en esta clase, yo remarqué lo que he puesto en las consignas, o sea, lo que fui remarcando acá muchas veces es lo que está puesto en las consignas. Ahora, como hoy subí clase y como hoy di clase, este enunciado ya mañana,
Este formulario mañana va a estar con las preguntas en forma aleatoria, para que no se copien. Pero fíjense, lo comienzo, al principio les puse cuál es la bibliografía, ahí está, de lo que hay que leer, está subido al aula, está subido al Facebook, el capítulo del problema de los géneros discursivos en el libro de estética de la creación verbal. Después, la otra imagen que puse es el Power. Y después viene la primera sección, que es una exploración sobre el texto. Y entonces, en esa exploración, ese lo vamos a presentar. No, es el trabajo exploratorio. Esto se llama trabajo exploratorio. Usted me está preguntando, María, sobre el trabajo evaluativo. ¿Sí? Bueno, en este exploratorio lo vemos rapidito. Tienen ustedes que contestar marcando. Y ahí les van saliendo, ahí les van a ir saliendo los puntajes. Tiene un puntaje de 10. Si leen, ahí están las dos definiciones, dos biografías, vean, busquen ustedes la biografía y van a ver dónde hay un error allí, marcan la que es y la que no es. La que es. Marquen la correcta. En el otro tienen que poner verdadero o falso. Y en el otro tienen que marcar cómo está organizado este texto. Con qué, cuáles son los títulos, los subtítulos que tiene este texto. Y allí pasan a la sección que es exploración de adentro del texto. Esto es solamente exploración contextual. Y en la otra sección ya también tienen, bueno, preguntitas, que es... no te dejan poner el otro si no lo completas, así que no lo hagas. Claro, no la voy a completar acá, al menos que la complete mal. No lo va a completar, así que no lo pongo. Bueno, en el otro van apareciendo preguntitas así. Miren, es realmente fácil. Si escucharon lo que hablé y tienen el Power, vayan y busquen. Hay que estudiar, ya les dije, hay que estudiar. Pero yo hoy he desarrollado casi todo el trabajo. O sea, creo que me han quedado partecitas del texto. Yo lo he desarrollado todo. Bien. Ahí avancé. Ahí avanzaste. Bueno, ahí está. Acá tienen que poner cuál es la palabra. Acá tienen, en el otro tienen que, sí, también es la palabra, las palabras que van allí. Y todo es para marcar. Y les va a ir saliendo. Si marcan bien, si son pícaros, estudiaron o vieron o tienen el Power a mano, lo van a hacer bien. Pero lo importante es que hayan entendido, ¿no? Ustedes saben que una ley, un decreto, aun cuando aunque sea extenso, es un género simple. Y atrás, al final, hay una imagen que tiene para ver si esos textos son polifónicos o no, de acuerdo a lo explicado por polifónico. Y bien, ahí tienen una pintura de Berni. Juanito Laguna va a la luna, esa pintura de Berni. Después está el Martín Fierro, la película La Misión, que si no la han visto, recomiendo verla. Una nota de fútbol y el Papa leyendo, no sé, la Biblia, el Evangelio, algo está leyendo. O está diciendo algún discurso. ¿Cómo va a ser el trabajo evaluativo? Bien, el trabajo evaluativo va a ser presencial para quienes están en San Salvador, en el aula 18, el 27, y el trabajo evaluativo va a constar de desarrollar sobre los temas que han tratado todas estas clases. Creo que es la semana que viene, el 27. ¿Hay otra clase aparte? No. Esta sería la última. Bien, después viene comunidad discursiva y texto académico, que también la doy yo. Pero bien,
todo lo que ustedes tienen grabado, subido, trabajo práctico, clases, material, todo va. Y va a ser para desarrollar esos temas, con algunas preguntas, no tanto para que ustedes den definiciones, expresen conceptos, sino para que apliquen, para que piensen, para que apliquen la lectura, para que puedan hacer análisis, para que esto que hemos trabajado con la lectura y la escritura como prácticas sociales, el texto, la coherencia y la cohesión dentro del texto, los géneros discursivos, ¿no? Cómo funcionan los géneros discursivos, los enunciados. Todo eso ustedes lo tengan en claro para poderlo aplicar a un trabajo, ¿no? A una consigna. No vamos a decirles de la definición de tal cosa. Por ahí armar una definición de texto, tener, pero no repetirla de memoria, pero sí hablamos mucho de definición de texto. Podríamos armar una noción, un concepto de texto. Todavía mañana nos juntamos a armar ese trabajo práctico. Así que, pero conociéndonos, va a tener la lógica que han tenido todos los trabajos que les presentamos. Va a ir con esa lógica, con los trabajos prácticos que... Bien. Pero si ustedes ven las clases, leen, ven los PowerPoint y hacen los trabajos prácticos, ya lo tienen. Por ahí va. ¿Algo más? Bueno, les puse en el formulario, este formulario se cierra el lunes. Entonces ya no van a poder presentar más. Y los que ya no han presentado de los otros, ya están cerrados esos trabajos prácticos. Creo que era coherencia y cohesión nada más. ¿Tienen un modelo de prueba? No, Miguel. ¿Cómo le vamos a dar un modelo de prueba? Ya le hemos dado. Es como que ¿no vio todos los trabajos prácticos que subimos? Bueno, ahí están los modelos. Así más o menos van a ser. Bien, las personas que no están en San Salvador lo van a hacer de forma virtual. Por eso vamos a estar en el aula 18, que es un aula híbrida. Entonces se van a tener que conectar para hacer el trabajo que es parcial, como un parcial, el trabajo práctico evaluativo, se van a tener que conectar a esa hora, o sea, a las 20, ¿no? Sí. Ay, sí, nosotros vamos a estar, es martes. El martes. Nosotros vamos a estar ahí porque salimos de esa aula la tenemos nosotros hasta las 8, y, o sea que salimos de esa aula y entramos a esta. Se van a tener que conectar a las 8 con el link que les vamos a mandar y hacen el trabajo entre las 20 y las 21, 21:30, que sería el tiempo que tienen para entregar el trabajo. Los que están presencial, y los que no son de acá, están muy lejos, no pueden venir, pero no lo pueden hacer en su casa cuando tienen ganas, lo tienen que hacer conectados en ese momento. O sea, que vayan viendo de tener ese tiempo libre, de tener buena conexión, de tener todo a mano, para que ese momento no se les complique la cosa. El 27. Ah, no, es 27 jueves. A ver. No. Jueves, sí. Ah, entonces va a ser a las 16, de 16 a 18. No vamos a estar ahí nosotros. Sí vamos a estar en el trabajo. Aquí está el jueves 27 en el aula virtual, jueves 27 de junio, de 18 a 20 horas. En el aula 18, en el segundo piso de Otero 262, a las 18 horas. En el aula virtual. Bueno,
Rosa, la idea es que los que viven en San Salvador asistan y lo hagan presencial. Los que no, están lejos, no pueden viajar por algo, pero no lo pueden hacer más que en ese horario. Se tienen que conectar con cámara y todo, ¿no es cierto? Así es. Se tienen que conectar a esa hora del parcial, del trabajo práctico evaluativo, al aula. Por eso le digo, es un aula híbrida. Nosotros vamos a estar viéndolos en la computadora, así como acá, pero con tu camarita, y les vamos a pasar el link del trabajo, lo van a hacer virtual y lo van a entregar ahí. Nosotros decimos, se acabó el tiempo para hacer el trabajo, envíen. Y ustedes envían. O sea que aún si no pueden venir, al trabajo lo van a hacer ese mismo día, a esa misma hora. No, es a las 8 según lo que dice el aula. A las 18. 18 horas, de 18 a 20 horas. En el aula jueves 27, en el aula 18. Sí. Bien. En el aula 18 a las 18. Así es. 18. Bueno, estén atentos porque la profesora Marijo ya lo subió a esto al Facebook. Y también está pegado en el aula virtual. Hay un cartel así que dice cuándo es el trabajo práctico y a qué hora. Bueno, espero que nos hayamos entendido todo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Cualquier cosa se comunica, ¿no? Bueno, hasta luego. Nos vemos. No te olvides de cerrar la grabación. Ahí voy. Nos vemos. Buenas noches.